Génesis 17:1. Estamos hablando de una serie titulada Los nombres de Dios. El día de hoy vamos a ver este nombre. Acabamos de ver un video en el cual la esposa del llamado autonombrado apóstol Guillermo Maldonado, ella se autonombra profeta. ¿Se acuerda que le decía en unas predicaciones? Ya el rango de pastor les queda pequeño, por lo regular hablan, el esposo es el apóstol, la esposa es la profeta, y así andan en las congregaciones, pastor, apóstol y profeta. Esta mujer habla del Shaddai, como lo acabamos de ver, y habla acerca de Dios como madre, de la diosa madre, prácticamente le pone pronombres femeninos. Ahorita durante la predicación vamos a entender verdaderamente qué es el Shaddai y vamos a hacer a un lado todo este tipo de, ya ni siquiera herejías, insanidad mental, le dice el pastor Armando Alducin. Génesis 17:1, dice la Biblia: era de Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cierre sus ojos, oremos antes de comenzar la palabra. Padre maravilloso, te damos gracias. Tú tienes a bien el revelarnos, el iluminarnos con tu palabra. Gracias, Padre, lumbrera es a nuestro camino, a nuestro paladar es miel, tu palabra. No hay nada mejor para nosotros. Siempre que deseamos escuchar tu voz, acudimos a tu palabra. Y si la queremos escuchar audiblemente, leemos tu palabra en voz alta, Señor, porque es el medio que tú usas. Nosotros nos basta, nos es suficiente a nosotros con tu palabra. No necesitamos más y creemos firmemente que tú hablas por medio de ella el día de hoy. A nuestras vidas nos edificas, nos consuelas, nos exhortas, nos levantas. Gracias, Papá, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Estamos en esta serie llamada Los nombres de Dios. Un nombre, como lo vimos al principio de esta predicación o de esta serie de predicaciones, revela a nosotros los hombres en las Escrituras, nos revela características de la naturaleza o en el carácter del poseedor de ese nombre. Es por eso que nosotros descartamos por completo nombres dados a Dios que no estén en la Biblia. Nosotros no le llamamos Tata Dios, aunque es difícil que aquí lo encuentre. Hay algunos pueblos, algunas regiones donde todavía le dicen Tata Dios de cariño. Diosito podría ser algo así como lo que se utiliza, o cualquier adjetivo que no sea en la Biblia, no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque no es bíblico. No se trata de decir de cariño, se trata de lo que Dios quiere, de lo que Dios dice en su palabra. El día de hoy vamos a estudiar el nombre de El Shaddai. En hebreo, Shaddai significa omnipotente y todopoderoso. Dice Génesis 17:1 que se apareció a Abraham, el Señor, cuando Abraham tenía 99 años y le dijo: yo soy el Shaddai. Es lo que significa, o lo que está aquí traducido cuando dice yo soy Dios Todopoderoso. Es El Shaddai, lo que está escrito en el hebreo aquí. La palabra Shaddai se usa 48 veces en el Antiguo Testamento y es usada para nombrar a Dios, y esta palabra la encontramos sobre todo en el libro de Job, es donde más veces aparece. La omnipotencia significa que Dios puede, con el mero ejercicio de su voluntad, hacer que suceda cualquier cosa que Él desea que suceda. No hay absolutamente nada que el poder de Dios no pueda realizar. Hace poco vimos una serie llamada Atributos de Dios, y en la serie de los atributos de Dios vimos la omnipotencia y vimos parte de esto, que no hay nada que Dios no pueda realizar. Eso es ser todopoderoso, con el puro ejercicio de su voluntad. Basta que Dios lo desee, basta que Dios lo quiera, basta que Dios diga se hace y se hace, se haga y se hace. Esto no tenemos que confundirlo con las cosas que Dios no quiere hacer, como pecar, negarse a sí mismo, mentir, o con cosas absurdas que le llamábamos o le llaman silogismos, que te dicen Dios es todopoderoso, sí. ¿Puede crear entonces un círculo cuadrado?
Eso se llama silogismo, de la palabra sin lógica. Te quieren agarrar en una trampa. Dios es todopoderoso, sí. Entonces puede crear una piedra tan grande que le caiga encima, y si tú dices sí, te dicen, entonces no es tan poderoso donde la piedra lo aplastó. Eso es un silogismo, o sea, es sin lógica, es algo que no tiene lógica en sí mismo. Eso no es válido dentro de un argumento lógico, el silogismo. Decir que Dios es todopoderoso es que Él puede hacer todo lo que Él quiere, y lo que no quiere hacer no lo hace, vaya. Esto no es una limitación en su poder ni en su voluntad. La grandeza del poder de Dios, la que sigue, se ve claramente en estos 4 aspectos. Número 1, su obra creada. Si usted no cree que Dios es todopoderoso, necesita voltear a su alrededor, necesita voltear a ver la majestad de la creación. Número 2, en su reinado soberano sobre la creación. Desde el día que inició la creación hasta el día que termine, Dios tiene control absoluto sobre toda, absolutamente toda la creación. No hay nada, no hay ni siquiera un átomo en el universo que no esté bajo el control de Dios. Eso se necesita ser todopoderoso. Vemos que Dios es todopoderoso en su iglesia. La ha prevalecido la iglesia durante 20 siglos. En el siglo IV después de Cristo, un hombre llamado Arrio, en la controversia arriana se le llamó, fue un hombre que tenía un muy buen corazón. Por eso es lo que le he dicho, quiero que me vea y entienda esto. El buen corazón no significa nada. Primero es una buena doctrina, y la buena doctrina te lleva a un buen corazón, no al revés. Este hombre llamado Arrio tenía un buen corazón y dijo: Jesús no es Dios, Jesús nada más es hombre. Como Jesús es hombre y agradó a Dios, tú y yo también podemos, como hombres, agradar a Dios. Él tenía un buen corazón. Él quería que las personas agradaran a Dios. Pero ¿Jesús es Dios o no es Dios? Sí es Dios. ¿Qué pasa? Su buen corazón lo llevó a un error tremendo. Y lo peor es que ese error fue difundido por prácticamente todo el mundo cristiano, al grado de que la iglesia estuvo así de desaparecer. La iglesia era la iglesia arriana, se le llamaba. Y si tú decías: yo sí creo que Jesús es Dios, Arrio tenía tantos amigos en el poder en ese entonces en Roma, que lo mandaban, ¿sabes qué? Mándalo al exilio en el mejor de los casos. En el peor le decían: mátalo junto con toda su congregación, si él no cree lo que nosotros creemos. Y aún así, desde durante esos años, la iglesia se vio fuertemente atacada. Y mire, por la gracia de Dios, aquí está la iglesia de Cristo hasta la fecha. Hoy en día no es la excepción. Vemos herejías como la que vimos en el video ahorita, a cada rato, a cada momento, y aún así Dios siempre guarda un remanente. 7,000 rodillas que no se doblan ante Baal. Denle un aplauso al Rey de Reyes. Vemos el poder de Dios en la resurrección de Cristo también, una obra maravillosa y milagrosa que solamente un Dios todopoderoso puede realizar. La palabra Shaddai en la literatura ugarítica, ¿qué es ugarítico? ¿Se acuerda que vimos al principio también de esta serie y le dije que el ugarítico es el hebreo antiguo? Así como nosotros el español, el italiano, el francés, el portugués derivan de una lengua en común llamada latín, el hebreo también tiene una lengua común materna llamada ugarítico, pero no significa que todas las palabras son iguales, o si no, entonces no hablaríamos español, hablaríamos latín nosotros. La palabra Shaddai en la literatura ugarítica se asocia con la diosa Acera o Artemisa. En ugarítico antiguo la palabra Shaddai significa seno que amamanta. Lo que decía esta mujer, Ana Maldonado, en parte en el ugarítico tiene razón, no en hebreo, en ugarítico es seno que amamanta. La falsa profeta Ana Maldonado toma ocasión de esta palabra en ugarítico y promueve el dualismo hombre-mujer en Dios. Abba es el padre, Shaddai, dice ella, es la madre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Tenemos un Dios hombre-mujer? ¿No? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí tenemos un Dios hombre-mujer? ¿Cuántos no saben ni siquiera? Y quieren esperarse a que acabe la prédica mejor para opinar.
¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Dios es hombre o mujer o los dos? Vamos a aclararlo y a dejar al descubierto la herética enseñanza de la esposa del apóstol Guillermo Maldonado. Para comenzar, ponga mucha atención, vamos a entrar. El hablar de Dios como el Shaddai, el Todopoderoso, pareciera ser fácil. Ok, Dios es todopoderoso, no hay nada que Él no pueda hacer. Pero ¿qué pasa cuando te salen con esta situación? Que te digan en la escuela o que te digan otros cristianos, ya así que se autonombren y te digan, no sabes la nueva revelación. Abba es padre, Shaddai es madre, tenemos Dios Padre y Dios Madre al mismo tiempo. Suena bonito, suena medio lógico si tú lo quieres ver así. Para comenzar, se equivoca al decir, escuche bien, que se necesitan 26 cromosomas por padre. Son 23 cromosomas, aporta la madre, 23 aporta el padre, 46 en total, 23 pares de cromosomas, los que se necesitan para la vida humana. También hace una horrible referencia a los pequeños que nacen con síndrome de Down. Los niños que tienen síndrome de Down, en el cromosoma número 21 hay un error o una malformación en el código genético y por eso nacen con síndrome de Down. Esta mujer, usted vio el video, les dice que nacen mongoles e idiotas. Algo que en lo particular me parece ni siquiera alguien que no sea cristiano le debe de decir a un niño o a una niña que tenga síndrome de Down, más una mujer que se dice que es profeta de Dios. ¿Usted cree que si llega a su casa y se dice profeta de Dios y hace estos comentarios, la gente va a creer en Cristo? Va a decir, ¿cómo me hablas tú de que son mongoles, son idiotas o cosas tan nefastas y tan horribles? Al examinar la Escritura hay dos factores que quedan claros. El primero es que Dios es un espíritu, no posee características, no posee limitaciones humanas. La segunda es que toda la evidencia contenida en la Escritura concuerda en que Dios habla de sí mismo a la raza humana siempre en forma masculina. Antes que nada, debemos de entender la verdadera naturaleza de Dios. Dios, escuche bien, y quiero que me ponga mucha atención. Esto es un poquito complicado si no ponemos atención. Vamos a hablar de la verdadera naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Es más, vamos a Juan 4:24 y ahorita le termino de explicar. Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo físico, pero Dios es una persona. ¿Sí me escuchó? ¿Sí entendemos bien? Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo humano, pero Dios sí es una persona. Dios es una persona. Él en su palabra nos muestra las características de tener personalidad. Tiene mente, tiene voluntad, tiene intelecto, tiene emociones. Se comunica, se relaciona, interactúa personalmente. Todo en la Escritura nos habla que Dios es una persona o que tiene personalidad. Vaya, de ahí viene, pero no tiene cuerpo físico. Juan 4:24. ¿Ya lo tenemos? Vamos a esperar que pase la moto. Juan 4:24 dice: ¿Dios es qué? Dios es espíritu. Hasta ahí nada más. El resto del versículo, del capítulo, lee en su casa. Dios es espíritu. Dios es un ser espiritual. Él no tiene cuerpo físico. Muchas veces vemos en la Escritura lenguaje usado con características humanas a Dios. Los ojos de Dios, la mano de Dios, la boca de Dios, su boca habló, su lengua decretó, etcétera, etcétera. Esto ya lo vimos hace tiempo. Se le llama antropomorfismo. Es una manera en la cual nosotros podamos aterrizar un espíritu y comprenderlo. El ser humano es un ser físico. Estamos limitados a comprender las cosas que no son físicas. Para nosotros es muy difícil imaginar un espíritu. ¿Cómo se imagina usted un espíritu? Y le digo cómo, y la televisión nos ayuda. Cuando supuestamente hay un fantasma de una persona, ¿cómo es? Como la persona.
pero como transparente, ¿sí o no? Con manos, con pies, con ojos, todo. ¿Así es un espíritu? No. Un espíritu no tiene forma. Ahí lo puse, así más o menos. Es como una persona lo pone. Un espíritu, ¿cómo es? No lo sabemos. Nosotros estamos en el plano físico, el plano espiritual. Al físico hay una gran diferencia, y que nosotros podamos imaginar un espíritu es prácticamente imposible. Por eso Dios en su palabra dice: mis manos, mi boca, mis pies, para que podamos aterrizar el concepto de Dios y entender más acerca de Dios. A esto se le llama antropomorfismo. Significa, el ser humano es físico, está limitado para comprender lo que no es físico, lo espiritual. El antropomorfismo nos ayuda a entender quién es Dios. Sin embargo, no significa que Dios es hombre en el sentido sexual, sino solamente en el sentido masculino. Esto significa que Dios, como espíritu, no tiene cuerpo y por lo tanto es asexuado, sin sexualidad. ¿Por qué Dios es asexuado? ¿Por qué Dios no tiene sexualidad? Muy fácil. La sexualidad Dios se las da a las criaturas para que podamos reproducirnos. ¿Dios necesita reproducirse? No. Nosotros cuando nos reproducimos se dice que procreamos. ¿Dios procrea o Dios crea? Entonces, ¿Dios necesita sexualidad? No. Por eso el decir hombre, mujer, con rasgos, como dice esta mujer que se imaginó: tuve un sueño y vi a Dios y vi un seno grande del tamaño de esas bolas con las que juegan los niños, es una aberración. Dios no necesita tener sexualidad porque Él nos procrea, Él crea únicamente. Dios como espíritu no necesita la sexualidad. Para reproducirnos nosotros procreamos. Dios no tiene esa necesidad. Dios es creador. No tiene necesidad, como dice Ana Maldonado, de aportar 26 cromosomas femeninos a su creación. Él no aporta cromosomas. Él dice con su palabra que se haga y las cosas son hechas. Así es. Hablar de dualidad en Dios, hombre-mujer, es una forma sutil pero peligrosa de denigrar al Señor. Si Dios tuviera atributos femeninos, si de alguna manera no sexual Dios fuera una mujer, la Biblia nos hablaría de ello claramente. En la Biblia, sin embargo, más allá del sueño blasfemo en el cual esta mujer tuvo, Dios jamás se revela como mujer. Sin embargo, hay una cita, vamos a Génesis 1:26, en la cual muchos se apoyan para decir que Dios es hombre y mujer. Génesis 1:26 y 27. Dios no tiene cuerpo físico. Dios no es hombre físicamente hablando. Dios es espíritu, pero sí es una persona, sí tiene personalidad. Dios como personalidad, como persona, es masculino, mas no sexualmente. Dios es asexuado, un espíritu es asexuado. En el caso de Dios no necesita sexualidad porque Él no se reproduce, Él no procrea, Dios crea. ¿Qué pasa con Génesis 1:26 y 27? Dice la Biblia: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra en la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y aquí es donde muchos se agarran. Varón y hembra los creó. Es que Dios hizo al hombre a su imagen. Aquí la Biblia dice que varón y hembra. Entonces Dios es varón y hembra en sí mismo, y así creó al ser humano. ¿Sí es esto lo que dice la Biblia? No. Lo que significa este versículo es que ambos,
tanto el hombre como la mujer somos creados a imagen de Dios. Ellos son más grandes, hombre y mujer, que todas las otras cosas creadas, porque nosotros, como Dios, tenemos mente, voluntad, intelecto, emociones y capacidad moral. Volvemos a la misma explicación para los que alegan que este versículo habla de pequeños dioses, que para nuestro papá Dios hizo pequeños dioses. Cuando nosotros leemos en Génesis 1, 26 y 27, no se refiere a que Dios es hombre y mujer o que Dios hizo pequeños dioses. Se refiere a que somos hechos a imagen moral y espiritual de Dios, que somos diseñados con el propósito de relacionarnos con Dios. Nosotros, a diferencia de los animales, tenemos esa capacidad y esa bendición. ¿Un perro o un gato podrá ser salvo? ¿Usted ha visto a un perro orar? ¿Por qué no lo hace? También es creación. ¿Por qué? No es hecho a imagen moral de Dios. No tiene ese intelecto. Por eso es que cuando dice Dios, póngame mucha atención, hagamos el hombre y a la mujer a nuestra imagen, no está diciendo ni que somos pequeños dioses, ni que Dios es hombre y mujer. Está diciendo, ellos van a tener intelecto, van a tener emociones, van a tener voluntad y se van a poder relacionar conmigo. Por eso es que la demás creación, usted puede tener un gato, quererlo mucho, un perro, ser la mascota preferida de la familia durante 20 años, pero el día que el perro se muere, se murió. Ya no hay cielo para los perros. Lo siento, hoy le mato esa ilusión. Si le dijo, es que se fue al cielo de los perros, no es cierto, no hay cielo de los perros. El hombre y la mujer somos diseñados semejantes a la imagen de Dios. No somos pequeñas copias al carbón de Dios. El hecho de que sean hombres y mujeres no significa que Dios tenga características de hombre y mujer. Recuerda, el haber sido hecho a la imagen de Dios no tiene nada que ver con lo físico, habla de lo moral y de lo espiritual. La Escritura contiene casi 170 referencias de Dios como Padre. Por lógica, uno no puede ser padre a menos que sea varón. Si lo que se quiso comunicar era Dios revelarse de forma femenina, entonces hubiera usado la palabra madre en lugar de padre, pero no la usa. Tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, los pronombres para Dios son masculinos una y otra vez. Pero hay quienes consideran que esto es así. Dicen, ¿sabes por qué la Biblia no habla de Dios como mujer? Porque la Biblia la escribieron los hebreos. Y los hebreos eran patriarcado, el hombre era el que mandaba. Si Dios si la hubieran escrito otra tribu en la cual las mujeres mandaban, te aseguro que Dios hubiera sido mujer. ¿Será cierto eso? Tampoco es cierto. Dicen esto, sin embargo, es al revés. ¿Sabe por qué los hebreos usan el patriarcado? Porque estaba una pareja llamada Abraham y Sara, y Dios eligió aparecérsele ¿a quién? A Abraham, no a Sara. Y a partir de ahí, todo el modelo de la nación hebrea, y de hecho de nosotros lo tomamos de ahí, somos los hombres cabeza. A partir de ahí es que decimos, el hombre es cabeza, el hombre es cabeza, el hombre es cabeza, y no al revés. Siempre han existido comunidades que hay matriarcado, y de hecho déjeme decirle algo. ¿Sabe por qué el matriarcado no es correcto, no es bien visto a los ojos de Dios? En primera, porque violas el orden de Dios. En segunda, el matriarcado es el culpable del machismo. El matriarcado significa que la mamá es la que tiene los pantalones en la casa, y por lo regular cuando la mamá tiene los pantalones en la casa, ¿sabe qué es lo que hace con los hijos? Los consiente. No, mi hijo que no lave la ropa. No, mi hijo que no haga esto. No, mi hijo que no, mi hijo. ¿Y sabe cómo crece el hijo? Pensando, no. ¿Y sabe después cómo repercute cuando se casan? Tremendas broncas, hasta que no, o se acomodan o termina siendo un macho. Un matriarcado es lo que provoca el machismo. Dios no se reveló a una comunidad matriarcal. ¿Por qué? Porque el dualismo y el matriarcado denigran a Dios de creador
a ser parte de la creación. Hay muchas comunidades que manejan el matriarcado y te hablan de la madre tierra y el padre tiempo. ¿Qué es eso? Dualismo. Si es la madre tierra y Dios es la madre tierra, Dios es parte de la creación. Dejó de ser el creador y se vuelve creación. O la otra, la madre naturaleza. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Es que la madre naturaleza, si Dios es la madre naturaleza, Dios dejó de ser creador y se bajó aquí. La diosa Gea, que no es otra cosa que la diosa tierra, también. Todo esto hace a Dios igual con su creación. Ya vimos el nombre del Altísimo y acuérdese, Dios está por encima de su creación mucho. Ni siquiera toda su creación junta. Si tuviéramos una balanza, haríamos que la balanza se inclinara. Dios es mucho más grande que toda su creación junta. Denle otro aplauso al Rey. Jesucristo se refirió varias veces a Dios como el Padre. En otros casos usó el pronombre masculino. Jamás dijo, te alabo, oh madre, porque me escuchas. O si viene así en los evangelios, ¿cómo le decía Jesucristo? Padre. Si Dios quisiera revelarse en femenino, Jesús mismo hubiera dicho, madre, gracias por enviarme a mí. ¿Cómo le decía a María? Mujer. Ni siquiera a ella le decía madre, le decía mujer. Solo en los evangelios, cerca de 160 veces, Cristo usa la palabra Padre cuando habla de Dios. En Juan 10:30, vamos a Juan 10:30. Y esa monita que está ahí en la imagen, me imagino es algo así como el sueño que tuvo Ana Maldonado. Es la diosa Gea, esa que está ahí, la diosa tierra. Entra a internet, busca en Google imágenes, pon diosa Gea y va a salir muchas imágenes de esta. Jesús siempre decía Padre. 160 veces utiliza esta palabra cuando habla con Dios. Dice Padre, no le dice Madre. En Juan 10:30 dice, ¿ya lo tenemos? Estoy en el 11, acá está el 30. Dice, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Yo y el Padre uno somos. Aquí cuando dice yo y el Padre, obviamente Jesucristo vino en forma humana de hombre o de mujer. O sea, la evidencia es abrumadora. Vino en forma de hombre para morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Y como Dios el Padre se reveló a la humanidad nuevamente en forma masculina. Las epístolas del Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis, también contienen cerca de 900 referencias a Dios usando pronombre masculino. Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles en el Nuevo Testamento se refieren a Dios y a Jesucristo con nombres y títulos masculinos. Dios eligió revelarse de esa forma para que el hombre comprendiera más fácilmente quién y cómo es Dios. Afirmar que Dios elige forma femenina para relacionarse con el hombre no es consistente con toda la Escritura. Un texto, y en este caso una palabra mal traducida, no pueden hacer doctrina por encima de toda la demás palabra. Nuevamente, si Dios hubiera querido revelarse en forma femenina, habría muchas evidencias de ello. Tal vez esa evidencia no existe porque Dios no quiere revelarse en forma femenina. Pero aquí surge la siguiente pregunta. Y se ha atacado mucho la Biblia. ¿Esto hace machista a Dios? Es que yo por eso no voy a... Tuve una amiga en la universidad que decía, la Biblia es misoginia pura y yo no voy a ir nunca a una iglesia, a un lugar donde se hable de Dios, del Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es un machista. ¿Será cierto que el Dios de la Biblia es un machista?
porque no eligió revelarse como mujer, como eligió hablar de Él como hombre y hablar de Él en Jesucristo como hombre y no como mujer. Dios es machista, para nada, nada que ver. Por medio de su palabra Dios se muestra a nosotros en masculino. Esto lo hace también cuando establece al hombre como cabeza y a la mujer como ayuda idónea y complemento en nuestras vidas. Pero Dios no está siendo machista, Él solamente está demostrando orden. Dios es un Dios de orden. El hecho de que los países que en su mayoría son protestantes, escuche bien, ¿qué es un país protestante? Que la Biblia es... O los cristianos que creen en la Biblia son mayoría. Los países que en su mayoría son católicos y musulmanes, las mujeres, en el mejor de los casos, son tratadas como inferiores. El catolicismo, en muchos casos, ahorita ya están como que reformando, pero tratan a la mujer como inferior. En el mejor de los casos, el islamismo trata a las mujeres como objeto. El Corán dice que puedes tener hasta tantas mujeres como puedas mantener. El escritor del Corán, Mahoma, se casó con una niña de 9 años porque es una cosa, da igual, tú trátala, es menor. Los países donde el protestantismo, donde la Biblia, la palabra de Dios es honrada, querida y amada, son los países donde las mujeres tienen mayor oportunidad de vida. Son los países donde las mujeres primero votaron, donde las mujeres primero tuvieron derechos, donde las mujeres primero pudieron acceder a puestos públicos. Vamos a Efesios 5, 21 al 25. Se quejan, dicen que la Biblia es machista, porque Dios decidió revelarse como hombre. Pero si vieran que en los países donde la Biblia no es la autoridad, o un tiempo fue la autoridad máxima, las mujeres son tratadas pésimamente. En los países islámicos, si una mujer es sorprendida en adulterio, todavía utilizan la ley del talión, todavía la matan a pedradas. En nuestro país, en países donde el protestantismo o la Biblia es base, ya no pasa esto, gracias a Dios. Efesios 5, 21 al 25, escuche lo que un Dios machista, dicen ellos, promueve. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. No habla nada de machismo, dice sujeta, de que estés en obediencia, que sean uno. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo promueve el amor la Biblia entre hombre y mujer? Que amemos nosotros a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Escatimó en su amor el Señor por la iglesia. Él se dio por completo. ¿Eso es machismo? Que la Biblia nos diga que amemos a nuestras esposas hasta lo máximo. Por supuesto que no. Además, los hijos de Dios, en los cuales Cristo está en nuestro corazón, somos guiados a seguir los pasos del Maestro. Fue precisamente Jesús uno de los encargados de dignificar a la mujer en sociedad. Vamos a ver estos 4 versículos. Marcos 5, 25. Fue Jesús el encargado de dignificar a las mujeres en la sociedad. Marcos 5, 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva.
Enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús miraba alrededor a ver quién le había tocado. Entonces la mujer, teniendo miedo y temblando, sabiendo que en ella que había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí nada más. La ley de los judíos permitía a Jesús, de hecho un judío verdadero, escuche bien, si se dice judío como tal, nunca saluda a las mujeres de mano, ni mucho menos de beso. ¿Por qué? Porque no sabe si está en sus días impuros, le llaman ellos, y para no contaminarse, un judío verdadero, hay muchas copias bizarras, pero un judío verdadero nada más le dice: ¿qué ole? Y ya se va, no las toca, no se acerca a las mujeres, no vaya a ser que estén en sus días impuros, dicen ellos, y no las toca. Esto era mucho más marcado en la época de Jesús. En la época de Jesús, que una mujer que estuviera con flujo y tocara a un hombre, Jesús hubiera podido haber dicho: a ver, ¿qué onda con esta mujer? ¿Qué le pasa? Me acaba de tocar. Castigo. Y la hubieran tenido que castigar. ¿Sabes qué? Azotes o lapidarla. O sea, la tenían que haber castigado. ¿Y qué hizo Jesús? Se quejó, le gritó, la regañó. ¿Quién te dice que me toques? ¿Qué hizo? Tranquila, hija, tu fe te ha salvado. Dignificó a las mujeres de ser un simple objeto, la trató como una persona. Juan 8, del 1 al 11. Juan 8, del 1 al 11. Este es otro relato que me encanta en lo personal. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y ojo, ponga mucha atención. La sociedad sí se portó machista en este caso, porque la ley de Moisés marcaba que los dos, hombre y mujer, tenían que ser muertos a pedradas. Cuando dice sorprendida en adulterio, quiere decir que la encontraron con el hombre. ¿Y por qué nada más llevaron a la mujer? Por machismo. Es que es mi cuate, es el mero buena onda. Tú vete, hacemos como que no, tú fuiste la que lo hiciste caer, tú vente. Ojo, dice, le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Quedó solamente Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo hizo Jesús con las mujeres? Ya después lee en su casa Juan 4 del 7 al 38, Jesús hablando con la mujer samaritana, y Lucas 7, la viuda de Naín, todo lo que hace Jesús. ¿Cómo trata a las mujeres? Con dignidad. Dios es un Dios de orden. En la misma Trinidad vemos que hay orden en Dios. Dios en la sociedad humana y en la iglesia plasmó ese orden. El varón es la cabeza y el representante. Escuche,
no es cuestión de capacidad, no es porque el hombre puede más, sabe más, tiene más, es cuestión de obediencia. Dios dice, hay un orden, amamos a Dios, obedecemos el orden de Dios. Vaya a Gálatas 3:28. No es porque el hombre es mejor. De hecho, hay muchas cosas que las mujeres hacen mucho mejor que los hombres. Muchas. Pero nosotros sí necesitamos a una mujer para el complemento perfecto. Dios no. Dios por eso utiliza el pronombre masculino, no porque sea hombre en el sentido físico de la palabra. Nosotros no, nosotros sí necesitamos a una mujer para procrear. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. La Biblia no habla de capacidad, la Biblia habla de orden. En la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hay orden. El Padre no es que sea más Dios, ni que tenga más poder que el Hijo y que el Espíritu. Simple y sencillamente el Hijo y el Espíritu Santo dijeron, vamos a poner orden junto con el Padre, tú eres el Padre. En una casa, ¿quién es la cabeza? ¿Quién es el que manda? El Padre. Bueno, por lo regular, ¿verdad? Si alguna hermana dice, yo, en mi casa yo, entonces ya ella levantó la mano mi esposa, pues yo, en mi casa yo. Pero ¿quién debería de mandar? El Padre, ¿verdad? Ahora, así en la Trinidad, no es que Él mande o que sea más, es por orden, el Padre. Ahora después el Hijo es mayor que el Padre. No, en una casa no, en la Trinidad tampoco, pero hay orden. El Padre y el Hijo en Juan 14, después lo lee en su casa, dice que enviarían al Espíritu Santo. El Hijo se sujeta al Padre, el Espíritu Santo se sujeta al Padre y al Hijo. ¿El Espíritu Santo es menos Dios que el Padre y el Hijo? No. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios es un Dios de orden, igual en la sociedad, en la iglesia y en la familia. El varón es cabeza no porque tiene más capacidad, no porque aprende más rápido, no porque se la sabe, no porque es mejor que una mujer, porque Dios dice, tiene que haber orden. Es más que claro que el Shaddai no significa Dios Padre y Dios Madre, ni nada insano por el estilo. El verdadero significado de Shaddai, de Dios Todopoderoso, lo podemos entender en el contexto en el cual Dios dio su nombre. Regresemos a Génesis 17 ya para terminar. Vamos a leer del 1 al 5 y después brincamos a los versículos 16 y 17. Génesis 17 del 1 al 5. ¿Sí quedó claro entonces? ¿Dios es Padre? Sí. ¿Dios es Madre? No, no es nuestra Madre. Si Dios quisiera o se revelara como nuestra Madre, en la Biblia vendría una vez, muchas veces diría que es nuestra Madre. ¿Por qué Dios se revela como el Shaddai, como el Todopoderoso? Vamos a verlo. Génesis 17 del 1 al 5 dice: Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró en tierra sobre su rostro. ¿Se acuerda que ya vimos postrarse no es lo mismo que caer en el espíritu? Y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que te cambiaré el nombre a Abraham, porque te he puesto por padre de mucha gente. Versículo 16 dice: Sí, y le bendeciré y también le daré a ella un hijo. Habla de Sara. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿A hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara ya de 90 años,
ha de concebir. Dios se aparece a Abraham. Abraham tenía 99 años. Y le dice, antes de platicar cualquier cosa, le dice: Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Dios estaba preparando el corazón de Abraham. Después le dice: vas a tener un hijo. Tu hijo va a ser padre de naciones. Tu esposa, que tiene casi 90 años, va a tener un hijo. Abraham se postra en su rostro en tierra y se ríe y dice: ya de 100 años y voy a tener un hijo. ¿Por qué Dios llegó diciéndole: soy el Todopoderoso? Porque le estaba diciendo de antemano: tú puedes pensar que eso es imposible, pero para mí, dice Dios, no hay nada imposible. Eso es lo que significa el Shaddai. Por eso llegó diciéndole Dios: soy el Todopoderoso. No nada de lo que dice esta mujer llamada Ana Maldonado. Cierre sus ojos un momento y medite en esa última parte. Hay veces que necesitamos recordar que Dios es el Shaddai, que nosotros como Abraham vemos las cosas de manera natural. ¿Cómo va a llegar esa bendición? ¿Cómo voy a salir de este problema? ¿Cómo le voy a hacer para ganar? ¿Cómo le voy a hacer para tener? ¿Cómo le voy a hacer para salir? Y se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, que cuando Él dice, no hay nada que impida que su palabra se cumpla. Dios se presenta a Abraham como el Shaddai, momentos antes de recordarle, porque ya había hablado con él, de recordarle que él iba a ser padre de naciones. Escuche bien, la Biblia dice que Sara tenía años que no tenía un periodo, que no le bajaba su regla. Es médicamente imposible que una mujer que no ovula quede embarazada. Pero Dios no llegó diciéndole: yo soy el que a lo mejor te hace un favor, yo soy el que tal vez pueda ayudarte. Le dice a Abraham: yo soy el Todopoderoso. No importa que tú tengas 99 años y tu esposa tenga 90 y que tenga años que no tiene un periodo. Cuando Dios dice se hace y se acabó. El día domingo le platicaba acerca de esto, del control de la natalidad. Hay gente que puede decir: yo me operé y utilicé tal método conceptivo y aún así todavía tuve otro hijo. Es porque cuando Dios dice otro. Cuando Dios dice no, es no. Nunca olvides que tú tienes el mismo Dios que Abraham, el Dios Todopoderoso. No importa cuál sea la situación. Número 1, Dios tiene el control. Número 2, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si Él va a hacer que salgas de ahí, si en su voluntad está que las cosas cambien, si en su voluntad está que aunque tengas 100 años, tengas un hijo, va a pasar, porque es el Todopoderoso el que dice que va a pasar. Yo no te estoy haciendo una promesa de mi corazón, yo no sé ni siquiera cuál sea la situación. Lo que sí te puedo decir es que tenemos el mismo Dios que Abraham, el Shaddai, el Todopoderoso. Para nosotros parece imposible. ¿Qué le dijo Marta cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro? Señor, hiede ya. Tiene 4 días que murió Lázaro. Apesta. Si abres la tumba va a salir el tufo de la peste de un hombre descompuesto. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aplicada a nuestros días, a nuestra predicación de hoy sería: si tienes fe, le crees a Dios, verás al Dios Todopoderoso actuar en tu vida. ¿Cómo? No lo sé. No soy Él, Él tiene sus caminos y muchas veces ni siquiera los entendemos. Lo único que sí puedo decirte es que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Damos gracias, Padre. Nosotros creemos en el Shaddai, en el Todopoderoso. Entendemos que si tú hubieras querido revelarte como mujer, lo hubieras hecho en tu palabra.
que un término mal traducido no significa nada. No queremos ofenderte, Señor, haciéndote igual a la creación. Ni eres la madre tierra, ni la madre naturaleza, ni nada por el estilo. Tú eres el Altísimo. Tú estás por encima de todo, Señor. Entendemos que muy probablemente fue por eso que jamás te revelaste como mujer, para que no te confundiéramos con tu creación. No porque seas machista, tú dignificas a la mujer, la haces igual al hombre delante de ti, pero tenemos diferentes roles, tenemos diferente orden, o el orden es diferente, el hombre es cabeza, la mujer es ayuda idónea, y nos acatamos a ese orden, Señor, porque en el orden hay bendición. Te amamos y amamos tus promesas, y amamos también tus limitaciones, y amamos también el orden que tú pones en nosotros, Señor. No solamente vamos a amar de ti lo que nos conviene, amamos todo de ti, Señor. Confiamos en que eres el Todopoderoso, en que así como tú hiciste que un hombre de 100 años y una mujer de 90 tuvieran y procrearan un hijo, algo imposible médicamente hablando, pero para ti no hay imposibles. No importa cuál sea nuestra situación, tú tienes el control, confiamos en ello y sabemos que tú eres el Todopoderoso y que cuando tú dices que se haga, se hará. Y cuando tú dices que algo cese, cesará.